Buenas tardes, estimados colegas. Mi nombre es Catherine Luisa Contreras Gala. Actualmente estoy realizando mi posgrado en la especialidad de anatomía patológica. El día de hoy les voy a brindar una clase modelo de histología. Y bueno, antes que nada, quisiera recordar un poco, ¿no?, sobre esta materia que muchos de nosotros hemos visto en la universidad. Probablemente la mayoría recuerde a este curso de esta forma, como un laboratorio, con copios, lógicas, y un profesor, ¿no?, tratando de enseñarnos cómo reconocer ciertas células, ciertas estructuras de cada lámina. Y cuando llegaban los exámenes, pues generalmente entrábamos en ansiedad muchos de nosotros, ¿no? Porque nos pedían reconocer estructuras, células, hacer diagnósticos y muchas veces lo único que veíamos era puntitos, colores más encendidos que otros, y no llegábamos a redactar mucho en esa hoja del examen que nos tomaban, ¿cierto? Entonces, el día de hoy lo que busco con esta clase, el objetivo de la misma es tratar a hacer la histología para ustedes un poco más interesante, algo con lo cual también ustedes se puedan encariñar, hacerles un poco más sencillo esta rama de la medicina que muchas veces no es tan fácil de recordar, ¿no? Así también recordar, ¿no?, a grandes médicos que fueron anatomopatólogos, que valoraron mucho la histología, la patología, como el doctor Javier Arias Estela. Él fue ex canciller de la República, ex ministro de Salud, y en su época de residente descubrió un fenómeno. Él acuñó el epónimo de sus apellidos. Él se le conoce fenómeno de Arias Estela. Y este fenómeno se basa principalmente en una alteración, una modificación que surge en las glándulas endometriales, como esta que vemos aquí. Es una glándula endometrial, pero que está en fase secretora. Entonces, el doctor Arias Estela, en su época de residente, vio que sus maestros, cuando veían a este tipo de glándulas hipersecretoras, ¿no?, con estas anormalidades en los núcleos, viéndose a estos núcleos más grandes, más hipercromáticos, es decir, más oscuritos, ¿no?, en color, viéndolos, algunos inclusive de ellos con inclusiones, como unos globitos de agua dentro de cada núcleo. Muchos de los maestros de Arias Estela catalogaban a esto como cáncer, pero Arias Estela tuvo la curiosidad, se hizo la pregunta, ¿y por qué pasa esto generalmente en mujeres jóvenes? Entonces él investigó y vio que muchas mujeres que habían tenido un embarazo ectópico o que tuvieron abortos y retención de restos placentarios, muchas de ellas tuvieron alteraciones en las glándulas endometriales con anormalidades en los núcleos. Entonces, viendo este fenómeno, Arias Estela se hizo famoso a nivel mundial porque describió algo que hasta su época todos lo consideraban como cáncer. Entonces, esa es la importancia de ser curiosos, de ser doctores que investigan, que buscan ver más allá de lo evidente, ¿no? Entonces, para tratar de despertar esa motivación en ustedes de la investigación, de querer conocer más de la medicina en el ámbito de la histología, es que el día de hoy les traigo esta clase y
con lo básico que vamos a empezar primero es con las tinciones en histología. Todas las tinciones en histología tienen un fundamento, ¿no? Lo que buscamos aquí es aplicar un colorante especial para resaltar ciertos componentes del tejido, tanto intra como extracelular. La tinción se va a basar en el pH, es así que tenemos colorantes ácidos, como la eosina, y colorantes básicos, como la hematocilina. Ya vamos a ver posteriormente en un cuadro que la hematocilina, eosina, es un colorante de rutina, es un colorante el más básico de todos que se usa en histología y que nos va a permitir reconocer múltiples estructuras. Pero no son los únicos colorantes los que se basan en el pH. También tenemos colorantes que se basan en reacciones de antígeno-anticuerpo. A este tipo de colorantes ya se ve en otra rama que se llama inmunistoquímica. Eso el día de hoy no lo vamos a ver porque hasta la actualidad no ha sido pregunta de examen. Y los otros tipos de colorantes son los colorantes histoquímicos que van a tener afinidad a determinados componentes de la célula, ¿no? Se van a unir a ciertos componentes de esta y van a teñir a esos componentes de tal forma que van a enfatizar su presencia dentro de la lámina, ¿no? Porque muchas veces hay estructuras que no se ven bien con la hematocilina. Entonces, para eso nos sirven estos otros tipos de colorantes. El cuadro que les traigo a colación en este instante es para que reconozcamos las principales tinciones. Y esto es muy importante porque muchas de estas tinciones han sido preguntas de examen, tanto de ENAM, SERUM. Entonces es importante conocerlas. La tinción hematocilina-eosina, como les comentaba, es la tinción de rutina, la tinción básica. Entonces, con la hematocilina-eosina vamos a ver al núcleo de color azulito. Y se va a teñir azulito porque la hematocilina es un colorante básico y va a teñir a este núcleo porque el núcleo tiene esa afinidad a los colorantes básicos. En el caso del citoplasma, el citoplasma es más afín a colorantes ácidos, por lo tanto se va a teñir de color rosadito. Entonces la eosina me colorea a los tejidos de color rosado y la hematocilina de color azul. Por lo tanto, son los dos únicos colores que vamos a ver en este tipo de tinción. Acá el azul de toloidina me va a teñir a los mastocitos principalmente. Y específicamente, ¿qué es lo que me va a teñir en los mastocitos? Los gránulos. Hay que recordar que los mastocitos tienen sus gránulos de histamina, ¿no? Estos gránulos se van a liberar cuando estamos ante hipersensibilidad tipo 1, ¿no? Reacciones alérgicas, ¿no? Entonces estos gránulos se van a ver de color azul, oscuro, púrpura, y esto se va a conseguir gracias al azul de toloidina, ¿no? Nos permite reconocer estos gránulos. Otras tinciones importantes son las que vemos a continuación. Las tres tricrómicas son diferentes y cada una de ellas tiene sus características. Tenemos la tricrómica de Gomori, la tricrómica de Mason y la tricrómica de Mallory. La tricrómica de Gomori tiñe el tejido conjuntivo, pero también tiñe el tejido muscular. ¿Y cómo lo va a teñir? De color verde. Ya vamos a ver posteriormente imágenes de cada uno de ellos. Y vemos que lo va a teñir de verde. Para acordarnos, acá tenemos la G de Gomori, y hay que recordar que verde en inglés es green. Entonces, así nos vamos a acordar para cuestiones de preguntas de examen. Tiñe específicamente la tricrómica de Gomori a las fibras colágenas, porque hay que recordar que el tejido conjuntivo está constituido por fibras colágenas. A las fibras musculares, en cambio, las va a teñir de color rojo. La tricrómica de Mason también tiñe tejido conjuntivo. Y acá, en este caso, se van a teñir las fibras colágenas de color azul. A de azul. Acá tenemos la tricrómica de Mallory. Mallory, A, I. Acá vamos a tener también un azul de las fibras colágenas, pero un azul más intenso. Muy bien, entonces estas tres columnas principales son las más importantes y ustedes siempre deben recordar. Estos de aquí ya son un poquito más de su especialidad, pero se lo dejo aquí también porque algunas veces pueden preguntarlo, entonces aquí ya tenemos toda la información. ¿Ya?
El siguiente recuadro vemos otro tipo de tinciones. Acá tenemos a la orceína. Y el principal representante, la principal estructura celular que se va a teñir con la orceína son las fibras elásticas y se van a teñir de color pardo rojizo. Es muy importante, en el examen puede venir qué tinciones tienen las fibras elásticas, porque con hematocilina eosina se ve igual que las fibras colágenas, se ve de color rosadito pálido. Entonces no podemos reconocer cuál es elástico, cuál es colágeno. Entonces, para eso sirve este tipo de tinciones. ¿Pero es la única tinción que tiene fibras elásticas? No, también tenemos otro tipo de tinciones que tienen las fibras elásticas. Y aquí tenemos la tinción de Weiger, la cual me va a teñir las fibras elásticas también, pero ya no las tiñe de pardo rojizo, sino de azul o de color negro. Luego tenemos a impregnaciones argénticas. En el tejido conectivo tenemos fibra colágena, fibras elásticas, pero también tenemos fibras reticulares. Entonces, las fibras reticulares, igual con la hematocilina eosina, se ven rosaditas pálidas. Con la impregnación argéntica las podemos reconocer más claramente y se ven de color pardo negro. Igual, la impregnación argéntica también nos puede permitir ver a las fibras nerviosas del mismo color pardo negro. El ácido periódico reactivo de Schiff, el PAS, también es muy importante, ha sido motivo de pregunta alguna vez, y es importante porque tiñe a membranas basales de los epitelios. También detecta carbohidratos, detecta la mucina, por ejemplo, las células caliciformes del intestino que producen moco se tiñen con PAS, de un color medio magenta. Hongos también, hongos como cándida, el PAS los tiñe a las levaduras de cándida, y otro tipo de hongos también. Y también tiñe las fibras reticulares, al igual que la impregnación argéntica. ¿Y esto por qué? Porque las fibras reticulares tienen una cubierta de glucoproteínas. Entonces, ese término de glucoproteína quiere decir que están altamente glicosiladas las fibras reticulares. Entonces, ¿qué es la glucosa? Un carbohidrato. Y el PAS detecta carbohidratos. Por lo tanto, el PAS también tiñe fibras reticulares y los tiñe de un color rojo púrpura intenso o magenta. Y la tinción de Wright me tiñe las células de la sangre. Siempre que escuchemos Wright, tenemos que pensar en sangre. Muy bien. Y me va a teñir principalmente en los gránulos de las células de la sangre denominadas granulocitos. ¿Y cuáles son, chicos? Son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. La mnemotecnia en este caso es NEB. N-E-B, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Cada uno de esos gránulos se tiñe de forma diferente con la tinción de Wright. Eso es lo más importante que tienen que recordar. De este cuadro, estas dos primeras columnas son las que nunca deben de olvidar para cuestiones de examen. Entonces aquí en esta imagen vamos a ver a epitelios. Acá tenemos, por ejemplo, la tráquea. ¿Y qué epitelio tiene la tráquea? ¿Recuerdan? A ver, es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, denominado también epitelio respiratorio. Este epitelio se puede encontrar en casi todo el tracto respiratorio. ¿Y por qué digo casi? Porque ya si nos trasladáramos más abajo, ya los bronquiolos propiamente dichos, y los bronquiolos terminales, por ejemplo, ya no tienen el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, sino tienen epitelio simple cúbico o cilíndrico simple ciliado. Y los alvéolos respiratorios, los responsables del intercambio gaseoso, ya tienen un epitelio simple plano. Entonces todo depende de la ubicación para saber qué tipo de epitelio tenemos en el organismo. Puede ser pregunta de examen, nunca hay que olvidarnos a qué se le denomina epitelio respiratorio. Acá tenemos otro tipo de epitelio. ¿Lo reconocen? A ver, vamos a ver. Esta es la epidermis y lo reconocemos ¿por qué? Por esta gruesa capa córnea. Este es un epitelio plano, llamado también escamoso, llamado también pavimentoso. Entonces es plano o escamoso o pavimentoso, poliestratificado porque tiene muchos estratos, capas celulares, estratos, y queratinizado porque tiene esta capa córnea gruesa de queratina. Entonces, este es el epitelio característico de la piel, un epitelio queratinizado, plano poliestratificado. Nunca olvidarlo, puede ser pregunta de examen también. Y eso otro epitelio también vemos que está estratificado, ¿verdad? Pero ya no vemos la capa córnea que hemos visto hace unos instantes. Entonces, aquí
ya lo que tenemos es el epitelio plano, también es plano, poliestratificado, pero ya no está queratinizado. Esto lo vemos en qué órganos, por ejemplo, el esófago, la vagina. ¿Y por qué es importante saber cómo es un epitelio queratinizado, no queratinizado? ¿De qué sirve que uno sea queratinizado y el otro no queratinizado? El epitelio queratinizado, como en el caso del epidermis, me ayuda a prevenir la deshidratación del tejido, por eso es muy importante. Hay que recordar que el epidermis no es una superficie húmeda, no es mucosa, entonces se va a deshidratar si no tenemos algo que ayude a prevenir esa deshidratación, y para eso es la capa de queratina, la capa core, para prevenir la deshidratación del tejido. En cambio, el no queratinizado está en cavidades húmedas que no necesitan para nada agua, la boca, el esófago y la vagina, por ejemplo. Muy bien. No obstante, ambos epitelios son barreras importantísimas para la protección contra microorganismos. Ya hemos visto la tricrómica de Gomori. Para puntualizar conceptos, tricrómica de Gomori me tiñe las fibras colágenas de color verde, green, Gomori, green. Acá tenemos un corte de músculo esquelético, que vemos al músculo que tiñe medio de rojito, y vemos aquí a tejido conectivo que está entre el músculo, se tiñe de color verde, es un verde medio agua, ¿no? La tricrómica de Mason también tiñe las fibras colágenas y las tiñe de color azul. Acá vemos un azul medio bajito, ¿no? Entre acá vemos entre túbulos renales. Estos son túbulos renales, son epitelios de Bowman, ¿no? Y ya tiene un epitelio simple plano, ¿no? Vemos los alargaditas, ¿no? Entre los túbulos y la cápsula de Bowman vemos tejido conectivo. Y ese tejido conectivo es el que tiñe de color azulito bajito, ¿no? Con la tricrómica de Mason. Y la tricrómica de Mallory, habíamos dicho que ahí tiñe un azul intenso a las fibras colágenas. Entonces aquí tenemos musculito otra vez y azul intenso, un poquito más intenso que con la tricrómica de Mason, ¿verdad? Aquí tenemos una unión músculo-tendino. Este es un tendón hay que recordar tejido conectivo, por lo tanto tiene fibras colágenas, y el músculo vemos acá abajito de rojito, ¿no? La impregnación argéntica que hemos visto tiñe a las fibras reticulares, las tiñe de color pardo negro. Aquí tenemos a un hígado, estos son los hepatocitos, y entre ellos tenemos fibras reticulares, esas son las que se tiñen con unas hebras, ¿no? Parduzcas, negroscas, ¿no? Eso se ve con la impregnación argéntica. La tinción de Wright, hemos visto, me va a teñir los granulocitos. Aquí en este caso tenemos los neutrófilos, ¿no? Tienen sus gránulos, y acá justamente esta tinción sirve para resaltar esos gránulos. La orceína, hemos visto, también tiñe a las fibras elásticas, y vemos que las tiñe de un color medio pardo rojizo, como ya lo habíamos mencionado en el cuadrito. Este es un fibrocartílago de pabellón auricular. Hay que recordar que el pabellón auricular está constituido por cartílago elástico, por lo tanto, su principal componente en este cartílago es fibras elásticas. Es por eso que vemos abundantes fibras elásticas aquí, ¿no? Claramente comprobado con la tinción de orceína. Muy bien, y acá tenemos el paz. Acá tenemos un tejido. Este es un intestino. Tenemos múltiples células caliciformes que producen moco y amenta, que hemos descrito por la reacción del ácido periódico de Schiff, que detecta carbohidratos y también detecta la mucina en este caso. Muy bien, chicos, entonces ahora vamos a empezar con el tema más importante de toda la histología, que es la célula. La célula, el conjunto de células a su vez van a formar tejidos, y justamente la histología es eso, el estudio de los tejidos de todo el organismo, que los tejidos en su conjunto van a formar órganos, y los órganos a su vez, los órganos forman un cuerpo humano. Entonces vamos a empezar por el tema más importante de la histología, que es la célula. ¿Y qué es la célula? Viene a definirse como la unidad funcional y estructura básica de todos los organismos multicelulares. ¿Cómo se divide? Tiene un núcleo y un citoplasma. Y dentro del citoplasma tenemos organeles, como las que vemos aquí,
Y también tenemos otro tipo de estructuras llamadas inclusiones fitoplasmáticas, dentro de todo este espacio llamado matriz citoplasmática. Entonces, básicamente pues, son los componentes más importantes de la célula. Entonces vamos a comenzar con la primera parte de la célula, la más importante de todas las partes de la célula, es el núcleo, el cual tiene la información genética de la célula. Asimismo, en el núcleo encontramos a todo lo necesario, a toda la maquinaria para la replicación del ADN y para la transcripción del ARN. ¿El núcleo tiene partes? Claro que sí, también tiene sus partes. Según la literatura de múltiples autores, tiene una parte llamada cromatina, un nucleolo, una envoltura nuclear y un nucleoplasma. Vamos a describir cada uno de ellos a continuación. Lo más importante. La cromatina, entonces, viene a ser una parte importante del núcleo y va a tener como unidad esencial a los nucleosomas, que vienen a ser ADN más unas proteínas estructurales, que son las histonas. Esto es básicamente para cultura general. ¿Y qué es lo más importante de la cromatina? Que tenemos dos tipos de cromatina, chicos. Una eucromatina, que se encuentra en forma dispersa, como unas tiras sueltas dentro del núcleo, y una heterocromatina, que se encuentra en la forma condensada. Son las mismas tiras, pero enrolladas, así, vueltas cada una de ellas. Entonces, la heterocromatina es la que vamos a ver que se tiñe de ese azulito que hemos visto, el núcleo. Justamente ese color azulito viene dado por la heterocromatina, que se tiñe con la tinción básica de la histología, que es la hematocilineucina. Y la eucromatina también la podemos ver con hematocilineucina. Teóricamente no es evidente, no se ve claramente el microscopio óptico. El microscopio óptico es donde vemos las láminas con la hematocilineucina y con otros tipos de tinciones. La vemos de color rosadito, azulito, y con las otras tinciones ya vemos más componentes, ¿no? Pero el microscopio óptico, en este caso, no me permite ver bien a la eucromatina. La eucromatina se ve más con un microscopio electrónico, que es como un microscopio óptico, pero se ve en color blanco y negro. Ese es el microscopio electrónico. Con ese se ve mejor la eucromatina. Pero se puede inferir que las áreas claras alrededor de la heterocromatina, esas áreas claras, son correspondientes a la eucromatina. Entonces, si les dijeran que la eucromatina se ve a la hematocilineucina, digamos que sería un sí parcial, ¿no? Se puede ver, se puede inferir que las áreas claras alrededor de la heterocromatina es la eucromatina. Y la eucromatina es importante, son esas tiras sueltas que le hemos hecho esa analogía, ¿no? Esas tiritas sueltas, ¿son importantes? Sí, porque es la cromatina que va a estar activa. Lo suelto, las tiritas sueltas, la eucromatina, es la cromatina activa, es la cromatina que van a utilizar las células activas para poder cumplir su función en el organismo. Y ahí tenemos a las neuronas, el cerebro, muy importante, y las células hepáticas del hígado, que están ahí siempre cumpliendo la función de detoxificarnos, ¿no? La heterocromatina también es importante, pero más en las células inactivas, como los linfocitos y los espermatozoides. El otro componente del núcleo es el nucleolo, y es esa pequeña área dentro del núcleo que contiene ADN, pero en la forma de ARN ribosomal. Entonces el nucleolo es muy importante porque es el sitio de síntesis de unas organelas importantes de la célula, llamadas ribosomas. Y los ribosomas, ya lo vamos a ver posteriormente, son importantes para la síntesis de proteínas. Por eso es que nunca debemos olvidarnos del nucleolo. En el nucleolo se da la síntesis de proteínas a partir de ribosomas y a partir de ARN ribosomal. ¿Qué otro componente es importante en el nucleolo? La nucleostimina. La nucleostimina es una proteína del nucleolo que se une al gen P53. Y
¿Por qué es importante este gen P53? Si recordamos nuestros cursos anteriores, tendríamos que recordar que el gen P53 es un gen supresor tumoral. Por lo tanto, si el gen está libre en nuestra sangre, entonces este gen va a poder evitar que haya proliferación celular y va a poder evitar que un tumor se desarrolle. Pero, ¿qué pasa si esta nucleostimina está muy aumentada en un ser humano? Si por alguna razón, en vez de disminuir esta proteína en el ser humano, está aumentada. Esta nucleostimina se va a unir al gen P53 y no va a permitir que suprima esa diferenciación descontrolada en el caso de cánceres. Entonces, la nucleostimina, cuando está aumentada, juega un rol importante en el desarrollo del cáncer, ¿no? Por eso que es importante tenerlo en cuenta y ver en qué parte de la célula está, ¿no? Está dentro del nucleolo. La otra parte del núcleo es la envoltura nuclear. Simplemente es una capita que envuelve al núcleo, tiene una membrana externa y una membrana interna. También en este sistema de membranas hay unos poritos, unos huequitos, son los poritos nucleares, que son importantes porque median el transporte núcleo citoplasmático bidireccional, el transporte de sustancias, de proteínas que se producen en el núcleo hacia el citoplasma. La membrana externa se va a continuar con el retículo endoplasmático rugoso. Acá tenemos la membrana nuclear externa y vemos que se continúa con esta organela grande, que es el retículo endoplasmático rugoso, que tiene como unas cisternas, unos huecos ahí. Y vemos ahí pegados como chiclecitos a estos puntitos que son los ribosomas, son las organelas encargadas de la síntesis de proteínas. La membrana interna ya por dentro, ¿no? Tiene funciones también importantes que son la replicación del ADN, la transcripción y la regulación genética. Muy bien. El ciclo celular es importante también recordarlo en este caso. Tenemos una fase presintética, donde la célula aumenta de tamaño, aumenta el contenido de las organelas de la célula. Luego se da la fase S, la síntesis del ADN, la duplicación de centriolos, la fase G2 de crecimiento, y a la segunda parte donde se va a acumular energía para que la célula pueda seguir completando su división celular, valga la redundancia. Este ATP va a funcionar como esa energía necesaria, ¿no? Para que continúe el ciclo celular. Y finalmente viene la mitosis. En la mitosis ya se dan todas las fases que conocemos, donde tenemos una célula madre, donde se va a dividir en dos hijas idénticas con la misma cantidad y material genético de la madre. Por ejemplo, si la madre tiene un material genético 2N, las hijas también van a tener un material genético 2N. Es diferente a la meiosis, ¿no? Que se da en las células germinales, espermatogonias o bugonias. En ese caso, también tenemos una célula madre, 2N, pero ya los hijos van a ser con la mitad de carga de la madre, o sea, van a ser un hijito N y el otro hijito N. Entonces, eso ya es para otra clase, pero igual les traigo a colación importante el ciclo celular. Toda esa división se da gracias, ¿no?, a lo que hemos visto acá, gracias a que la membrana interna de la envoltura nuclear me va a permitir toda esa replicación, transcripción y también la división celular. Las células somáticas en el adulto pueden ser clasificadas de acuerdo a su actividad mitótica. También es importante saber estas células somáticas. Tenemos muchos tipos de ellas. Una de ellas son las poblaciones de células estáticas o permanentes. Dentro de ellas encontramos el sistema nervioso central, células musculares esqueléticas, células cardíacas, células fascinares pancreáticas. Estas son estáticas o permanentes porque solamente se van a dividir bajo circunstancias especiales. Las células estables, ya tenemos otro tipo de células como los osteocitos, las células musculares lisas, células endoteliales de vasos sanguíneos, fibroblastos de tejido conjuntivo, hepatocitos. Estas se van a dividir episódicamente. Y las poblaciones de células renovables
donde el cual encontramos la actividad mitótica regular. Acá tenemos las lentamente realizo, el tracto gastrointestinal, cristalino y las rápidamente renovables, donde encontramos principalmente a las células sanguíneas y a las células fibroblastos de la piel y fibroblastos subepiteliales del tracto gastrointestinal también. Las células somáticas son importantes porque han habido también alguna vez preguntas sobre los tipos de células somáticas. Así que a tener muy en cuenta ese cuadro. Y bueno, esta es la última parte del núcleo. Acá el nucleoplasma, habíamos visto que era la cuarta parte del núcleo y simplemente va a ser el material encerrado por la envoltura nuclear, excluyendo la cromatina y al núcleo. A eso se le denomina nucleoplasma según las diversas literaturas de histología. Entonces, hemos visto, ¿no?, que el núcleo es súper importante en una célula, es la información genética, es la maquinaria para que se desarrollen todos los procesos en una célula. Por lo tanto, el núcleo es la clave de todo lo que pasa en una célula. Entonces, una simple visión del núcleo también nos puede dar información sobre el bienestar de la célula. Entonces, las células muertas van a tener alteraciones nucleares. Cuando una célula ya no está funcionando, entre necrosis o en apoptosis y en otros tipos de procesos que ya vamos a ver luego, vamos a tener alteraciones nucleares. Y cariolisis, ¿qué es? Que el núcleo se desaparece, el núcleo se rompe, se desaparece. Y es solución completa del ADN por ADN-ASA, que es una enzima. El otro es la epignosis, en el cual la cromatina se va a condensar y el núcleo se va a encoger. Eso es la epignosis, el núcleo se encoge, ya no está en su forma, también es una forma de muerte celular. Y la cariorrecta me habla de la fragmentación del núcleo. El núcleo no solamente se desaparece, no se encoge, se fragmenta aquí. Entonces, estos tres cambios se van a ver principalmente en lo que vamos a denominar luego la necrosis celular. No olvidar esto, por favor. La cariólisis, el núcleo desaparece, se rompe, lisis. La picnosis se encoge, se hace chiquito. Pícnico, ¿se acuerdan ese término? Pícnico, chiquito. Entonces se encoge el núcleo, se hace chiquitito. Y la cariorrexis, se fragmenta el núcleo. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora vamos a ver la otra parte importantísima de la célula, el citoplasma. El citoplasma está constituido por organelas, las cuales a su vez pueden ser membranosas o no membranosas. El citoplasma a su vez tiene inclusiones citoplasmáticas, que vienen a ser productos de actividad metabólica de la célula. Y la matriz citoplasmática, que está constituida por solutos, como los aniones inorgánicos, sodio, potasio, calcio, y moléculas orgánicas como metabolitos intermediarios, carbohidratos, lípidos, proteínas y ácido ribonucleico. Muy bien, entonces vamos a empezar con las organelas membranosas. Dentro de alguna literatura se considera como organela a la membrana plasmática también. Viene a ser una bicapa lipídica que da el límite celular entre el intracelular y el extracelular. Otra de las organelas que tenemos, membranosas, porque tienen una membranita alrededor, por eso se le llama membranosas, retículo endoplasmático rugoso. Ya le hemos visto, es el que se contiene externa de la envoltura nuclear, y que tenía ahí esos puntitos pegaditos como chicle, esos son los ribosomas. Entonces, el retículo endoplasmático rugoso tiene en su composición ribosomas. Entonces, ¿cuál es su función? Síntesis de proteínas, pero también sintetiza enzimas, las enzimas lisosómicas. Las enzimas que también son proteínas, si lo pensamos adecuadamente. El retículo endoplasmático liso, con L de lípidos, está encargado justamente de eso, de sintetizar lípidos. Pero también, no vaya a ser pregunta de examen, también interviene en el metabolismo de carbohidratos, en la detoxificación de drogas y del alcohol. El aparato de Golgi, ¿qué hace? El aparato de Golgi, a ver, ya sintetizamos lípidos, ya sintetizamos proteínas, ahora ¿qué hace el aparato de Golgi? Organiza en paquetes esas proteínas y lípidos sintetizados para el transporte intra y extracelular. Y los lisosomas
se encargan de la digestión celular. Esa palabrita es muy importante, chicos, pueden preguntarles en el examen. ¿Qué organela se encarga de la digestión celular? Los lisosomas. Eso tiene que ser su respuesta. Y contienen enzimas digestivas para degradar el material intracelular. La mitocondria es sinónimo de energía, sinónimo de ATP, el adenosín trifosfato. La mitocondria entonces produce energía en forma de ATP. Los peroxisomas van a participar en la degradación y producción de peróxido de hidrógeno, así como también en la degradación de ácidos grasos. Importante recalcar finalmente en esta parte las funciones del retículo endoplásmico. Síntesis, lípidos y proteínas, ya hemos visto. El transporte de estos lípidos y proteínas. El almacenamiento de los mismos. Y la detoxificación de drogas y alcohol. 4 principales funciones que nunca debemos olvidar del retículo endoplásmico. Organelas no membranosas son las que no tienen membrana bien delimitada. Entonces, acá tenemos a los microtúbulos, filamentos de actina y filamentos intermedios, los cuales forman el citoesqueleto y continuamente se van a elongar o a cortar, añadiendo o removiendo dímeros de tubulina. A esta propiedad llamada inestabilidad dinámica es la que vemos, ¿no?, cuando estos filamentos se elongan, se cortan, se dan un movimiento, no son como los rieles para que se dé todo este transporte de sustancias producidas en la célula. Necesita esqueleto, por eso se le llama de la célula. Los centriolos son estructuras cilíndricas cortas que van a dirigir la división celular. Son importantes por eso, porque dirigen la división celular, la mitosis, en el caso de las células somáticas. Y los ribosomas se encargan de las fitoproteínas. Están los no membranosos porque, como hemos visto, están pegados como unos chiclecitos en el retículo plasmático rugoso. Ahí, por ejemplo, no tienen una membrana bien delimitada. Pero también hay unos ribosomas sueltos. Esos también tienen una membrana, digamos, un poquito más delimitada, pero no totalmente. Por eso está dentro de los organelas no membranosas. Los filamentos de actina, esto que hemos visto acá arriba, que forman el fitoesqueleto, los tres tienen su importancia. Los filamentos de actina, principalmente en la contracción muscular. Por ejemplo, tenemos la sarcómera, ¿no?, con filamentos de actina, sus filamentos intermedios, sus microtúbulos. Los filamentos intermedios que dan fuerza mecánica y resistencia, y los microtúbulos, que son esas rieles que van a dirigir el movimiento de las organelas dentro de la célula. Y van a proveer también el movimiento a los cromosomas durante la división. Por eso hay el centro de microtúbulos, que junto con los centriolos van a dirigir muy bien a la división celular. Esto es para cultura general. Esto ya son técnicas inmunistoquímicas que para teñir tumores de origen epitelial se pueden utilizar estas que vemos aquí, ¿no?, queratina, vimentina, desmina. Pueden revisarlos, son filamentos intermedios que se usan en técnicas para reconocer distintos tipos de tumores. Y las inclusiones fitoplasmáticas, ¿cuáles son? Son productos de actividad metabólica de la célula, como ya lo hemos descrito. Dentro de ellas tenemos a la lipofuscina, llamada también pigmento de desgaste. Es un indicador de estrés celular. ¿Cómo se ve? Así como lo vemos aquí. Este, por ejemplo, es un corte de cerebro. Aquí vemos astrocitos, son estas células medio alargadas, estas de aquí medio azulitas alargadas, pero lo que vemos alrededor, eso medio marrón, eso es la lipofuscina, eso no es astrocito, eso es como un pigmento que se ha acumulado ahí con los años, y el resultado del envejecimiento, en este caso, envejecimiento cerebral, envejecimiento neuronal, ¿no? Entonces, este pigmento se acumula en células que no se dividen, ¿no? Hemos visto que las neuronas están en ese grupo de células somáticas permanentes, ¿verdad? Permanentes o estáticas, no se dividen, rara vez se dividen. Entonces, estas neuronas son las que, por ejemplo, en estas podemos observar a la lipofuscina en exceso, ¿no? También en células musculares cardíacas y esqueléticas. No olvidar la lipofuscina, pigmento de desgaste, indicador de envejecimiento y de estrés celular. La hemosiderina es un complejo derivado del hierro y se forma residuos no digeridos de hemoglobina.
Y es frecuente también encontrarlo en pulmón y en el vaso. También es una inclusión fitoplasmática, ¿no? En pulmón me puede dar la hemosiderosis, ¿no? El glicógeno es un material de almacenamiento de glucosa. Cuando la glucosa no es utilizada, se va a almacenar como glucógeno o glicógeno. Este glucógeno no se ve con hemotricilina y eosina, pero sí puede verse con otras distinciones. El glucógeno es una forma de carbohidrato, por eso es que también se tiñe con el método PAS, pero también se puede ver, chicos, con azul de toluidina. Habíamos dicho que el principal representante de la azul de toluidina son los mastocitos, los gránulos de mastocitos que se tiñen de color púrpura, pero también la azul de toluidina puede teñir de color azul al glucógeno. Importante tenerlo en cuenta en caso puede ser motivo de pregunta. Y la matriz fitoplasmática, llamada también citosol, va bien a ser el sitio de procesos fisiológicos fundamentales para la existencia de la célula. Entonces ya hemos visto todas las partes del citoplasma, ¿cierto? Entonces ahora vamos a ver qué pasa cuando esta célula muere. Los principales procesos de muerte celular van a ser estos dos. Hay muchos otros tipos, chicos, pero los de motivo de examen y los que les van a preguntar son estos dos. La necrosis, entonces, ¿por qué se caracteriza? Por ser una muerte celular accidental y porque interviene en esta muerte un ambiente químico o físico desfavorable. ¿Qué es la apoptosis? Es una muerte celular también, pero es programada. En la necrosis, las características principales son hinchazón celular y lisis. Es un proceso siempre patológico. La necrosis siempre va a ser patológico. Hay un daño irreversible a la membrana celular. Mientras que en la apoptosis tenemos una autodigestión controlada. O sea, aquí participan probablemente en algunos casos lisosomas. Y muchas veces, chicos, la apoptosis es fisiológica. En cambio, la necrosis jamás va a ser fisiológica. En la apoptosis también otra diferencia importante es que se mantiene la integridad de la membrana celular. Aquí se rompe la membrana porque la célula se hincha, se revienta como un globo y rompe la membrana. Pero acá no. Acá la célula sufre un proceso de autodigestión y la membrana celular se mantiene intacta. Acá tenemos otro resumen más claro. En la necrosis tenemos edema celular, hinchazón celular. En la apoptosis la célula se retrae. En el núcleo, vamos a ver lo que hemos visto, la pignosis se encoge el núcleo, la cariorrectis se fragmenta el núcleo, la cariolisis se desaparece el núcleo finalmente, ¿no? Principalmente la necrosis. En la apoptosis puede verse también, pero lo que más se ve es la formación de fragmentos de tamaño de nucleosoma, se fragmenta. La membrana plasmática en la necrosis está rota y en la apoptosis intacta. El contenido celular en la necrosis puede haber digestión enzimática, puede salir de la célula, este contenido celular, pero la apoptosis no, porque la membrana plasmática está intacta. Se puede liberar, sí, cuerpos apoptóticos. Y esta característica, chicos, esta de aquí, la inflamación es súper importante. La inflamación, ¿dónde encontramos inflamación circundante, adyacente? ¿En la necrosis? Sí, en la necrosis es donde encontramos la inflamación. Hay que recordar, la necrosis es patológico, siempre tiene que haber inflamación, pero la apoptosis es fisiológico. Entonces ahí no vamos a encontrar inflamación. Bien, muy importante, ¿ya? Y otra cosa importante a resaltar es la activación de cascada de Caspase. Este mecanismo es muy importante, principalmente en uno de estos dos tipos de muerte celular, en la apoptosis. Es muy importante el mecanismo de Caspase. Este es un resumen de todo lo que hemos visto. Los invito a revisar en sus casitas. Aquí tenemos también patologías asociadas a alteración de cada una de las estructuras celulares que hemos descrito. Acá vemos una imagen que nos permite nuevamente recalcar lo de la necrosis y la apoptosis. La necrosis, la membrana se rompe, la célula se hincha y se hace huequito, la membrana plasmática se rompe. Y hay inflamación, células inflamatorias alrededor. En la apoptosis se puede fragmentar el ADN, se retrae, se vuelve así como un limpiatipo la célula, lo estiramos así, pero no se rompe. De forma, pueden liberarse así cuerpos apoptóticos y no hay inflamación, chicos, en la apoptosis. Recordar esto muy bien, no hay inflamación en la apoptosis. Entonces, ya para finalizar, vamos a ver unas cuantas preguntas de repaso que han sido seleccionadas de los exámenes de admisión y
para ver si han comprendido lo que se les ha explicado. Vamos a ver, chicos, a ver cómo están en histología. Número 1, marca el enunciado falso. Esta pregunta viene en el Salud del 2001. ¿Las fibras colágenas se observan con orceína? Vamos a ver. Vamos a comenzar de abajo para arriba. El enunciado falso. ¿Con la técnica de metoxilina eosina, la leucromatina se tiñe de rosado? Digamos que sí, ¿verdad? Hemos visto que la heterocromatina se tiñe de azul, pero la eucromatina son las zonas rosaditas claras alrededor de la heterocromatina. Sí, digamos, se puede ver, se puede inducir que es la eucromatina esa zona. Por lo tanto, esto estaría bien. Las filas reticulares se observan con impregnación argéntica, verdadero, ¿cierto? Hemos dicho que las filas reticulares se tiñen con impregnación argéntica y con paz. Y, ya le soplé. La B también, entonces sería cierto, ¿verdad? Porque hemos dicho que las filas reticulares son glicosiladas y el PAS detecta carbohidratos. La glucosa es un carbohidrato, por lo tanto las filas reticulares también se tiñen con PAS. Pero las filas colágenas, chicas, no se tiñen con orceína. Las filas colágenas ya hemos visto que se tiñen con las tricrómicas principalmente, ¿verdad? Y entonces, esta sería la respuesta falsa. La orceína tiñe fibras elásticas. Las tiñe de color pardo rojizo, como ya le hemos descrito. No olvidarnos esto nunca. Si les pueden preguntar también, ¿qué otra tinción tiñe fibras elásticas? La tinción de Weyer. No olvidarse. Señale lo correcto respecto a la apoptosis. Esto vino en el Salud del 2010. Afecta a pequeños grupos celulares. No, a pequeños no. Si es fisiológico, chicos, debe afectar a varios grupos celulares en el organismo. ¿Necrosis fisiológica? No es una necrosis fisiológica. No hay necrosis fisiológica patológica. Siempre es patológica. Es un tipo de muerte celular fisiológica, ese sería el enunciado correcto en este caso. ¿Se presenta pocos cambios morfológicos nucleares? No son pocos, son varios. El ADN se fragmenta. Es cierto que la membrana plasmática se mantiene intacta, pero el núcleo sí varía bastante para que se formen también todos los cuerpos apoptóticos. La ruptura de la membrana nuclear produce cuerpos apoptóticos. No se rompe. Exactamente, hay como una fragmentación ahí, pero no hay exactamente una ruptura, una destrucción del núcleo, como sí lo hay en la necrosis. ¿Bien? Esto tal vez vendría a ser correcto si acá dijeran modificaciones de la membrana nuclear produce cuerpos apoptóticos, tal vez. Y encima no es la nuclear, es la membrana plasmática, no es la nuclear. Muy bien. Lo correcto respecto a la apoptosis no produce inflamación circundante, recontra verdadero, ¿verdad, chicos? Porque la necrosis es la que tiene inflamación adyacente, porque es lo patológico. La apoptosis es fisiológica, por lo tanto no me da inflamación circundante. Ya tenemos el cuadrito para recordar, no olvidar eso nunca. Entre las células clasificadas según su capacidad de regeneración, un ejemplo de célula permanente es, hemos dicho que tenemos células somáticas, estáticas o permanentes, estables y renovables, ¿verdad? ¿Cuál viene a ser una célula permanente? A ver. El hepatocito es una célula estable. Se divide en condiciones especiales, como por ejemplo en hepatectomía, ese remanente que queda de hígado se comienza a dividir y se da lo que se denomina la regeneración hepática. No es permanente porque sí se divide en varias condiciones. Una célula permanente es que solamente se divide rara vez. El osteocito también viene a ser una célula estable. El eritrocito es renovable. Las células sanguíneas hemos dicho que son mitóticamente muy activas. Las células de mucosa de colon son células epiteliales, son células del intestino grueso en este caso, y son renovables, son activas mitóticamente. Las células cinar de páncreas, hasta la actualidad,
se le ha clasificado como célula estático permanente, pues no ha de demostrar exactamente tener esa capacidad mitótica activa como sí lo tienen las células renovables y también muchas células estables. Entonces, la respuesta aquí más correcta sería la célula acinar de páncreas. Muy bien, chicos. Y la última pregunta, bueno, esto para que recuerden, no se olviden, aquí les he resaltado lo más importante, lo más pregunta. Revisarlo en casita, por favor. Y finalmente, ¿tiene epitelio plano poliestratificado queratinizado? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Vamos a ver. ¿Qué tipo de epitelio tiene la vagina? La vagina hemos dicho que es una cavidad húmeda. ¿Necesita la queratina? La vagina, hemos dicho, ¿no? Ya sabemos para qué sirve la queratina, para hidratar. ¿Necesita? Entonces no es, pues, no es. La vagina tiene un epitelio plano poliestratificado no queratinizado, al igual que el esófago. ¿Y la tráquea? La tráquea es respiratorio, respiración, debe tener el epitelio respiratorio. ¿Y cuál es el epitelio respiratorio? El epitelio poliestratificado, el epitelio, perdón, pseudoestratificado cilíndrico ciliado. El riñón, bueno, el riñón es un caso aparte. El riñón, podemos decir lo siguiente, la cápsula de Bowman y la rama delgada de Saint-Gene tienen un epitelio simple plano, como hemos visto en una imagen ya. Los túbulos renales tienen un epitelio simple cúbico, y el túbulo colector renal también muchas veces tiene epitelio simple cúbico, y dependiendo algunos procesos en el riñón, puede también tener un epitelio simple, cilíndrico o columnar. Pero el que tiene el epitelio plano, poliestratificado, queratinizado, es la piel. Entonces, esa es la respuesta, chicos. La piel tiene su queratina porque necesita hidratarse, no es una cavidad húmeda ni mucosa. Bien, esa sería la respuesta. Y si yo les preguntara, ¿cuál es el único epitelio vascularizado del organismo? Hay que recordar primero que los epitelios, eso ya es motivo de otra clase, pero un epitelio no tiene vasos sanguíneos que lo nutran propios, no. Es decir, el epitelio es una estructura avascular, pero el epitelio, hay que recordar, el epitelio es algo así, ¿verdad? Abajo del epitelio tenemos una membrana basal que ya hemos visto que lo tiñe el paz, ¿cierto? Abajo del epitelio tenemos toda esta zona de aquí que tiene fibras colágenas, elásticas, reticulares. Todo esto se llama tejido. Aquí es donde encontramos unos vasos sanguíneos, vasitos, y estos vasitos a través de comunicaciones importantes, aquí llamadas semidesmosomas, entre otras uniones, como unos caminitos, van a hacer que esta sangre llegue al epitelio, así este epitelio no se muera. Pero ¿cuál es el único epitelio que no, cuál es el único epitelio que sí tiene una vascularización propia, por así decirlo? La estría vascular. Entonces nunca se olviden, la estría vascular, ¿dónde se encuentra? En el oído interno. Oído externo, oído medio, y acá en el oído interno, aquí ya casi por los conductos semicirculares, por el conducto coclear, ahí tenemos a un epitelio que se llama estría vascular. Y la estría vascular viene a ser el único epitelio vascularizado del organismo. ¿Y por qué es importante la estría vascular? No les vayan a preguntar también. Produce endolinfa, muy importante para el equilibrio en todo ser humano. ¿Se dieron cuenta, chicos? De una sola pregunta puede salir un montón más. Muy bien. Continuamos entonces. Aquí, para recordar nada más que la epidermis tiene ese epitelio plano, poliestratificado, queratinizado, ya sabemos por qué. Entonces, también quiero mostrarles que la epidermis tiene sus capas. Ya se lo van a ver probablemente en otra clase, pero quiero mostrarles también que uno puede hacer formas de recordar, puede crear sus propias formas de recordar. Y acá tenemos capas. El estrato córneo. ¿Por qué es importante el estrato córneo? Ya lo hemos dicho, tiene queratina, pero tiene células, pero son sin núcleo.
En el estrato córneo normalmente no hay núcleos. Cuando hay núcleos aquí, tenemos que descartar patologías. Es el primer estrato de la piel, de arriba hacia abajo. El estrato lúcido es esta pequeña capita delgadita entre la capa córnea y la capa granulosa que vamos a ver a continuación, que es la siguiente capa. Vemos aquí los granulitos. Estos granulitos son por la presencia de gránulos de queratohialina. Esos son lo que les da esa coloración, ¿no? La hipogranulosis, también, o sea, la disminución de esta capita, también se asocia con muchas enfermedades dérmicas, como por ejemplo psoriasis. Y acá tenemos estrato espinoso, es el que sigue. Aquí en el estrato espinoso vemos que es grande, ¿verdad? Es un estrato amplio. Tiene así como esas pequeñas ranuritas blanquitas, así lo reconocemos, porque tiene esas uniones. Y tiene como tiene sus prolongaciones un poco alargadas, tipo espinosas. Aquí encontramos las células de Langerhans, que son células presentadoras de antígenos. Es la capa más grande del epidermis. Y la última capita es el estrato basal, esto que está aquí, justo antes del tejido conectivo. Y aquí tenemos a melanocitos y a células de Merkel. Muy bien. El melanocito es muy importante, ya saben que influye en lo que es la pigmentación de la piel, y las células de Merkel, que son mecanorreceptores. Ahorita estamos hablando de la epidermis, ¿cierto? Ahorita estamos hablando de la epidermis. En la epidermis, entonces, tenemos a la célula de Merkel, que es mecanorreceptor. Pero en la dermis también tenemos mecanorreceptor, ¿sí o no? Claro que sí, pero aquí ya no se llama Merkel, aquí es un corpúsculo y se llama corpúsculo de Meissner. Entonces no hay que confundirnos. Merkel en epidermis y Meissner en dermis. Ok, chicos, no olvidarnos de esto. Y esta es una mnemotecnia mía para que tal vez lo puedan utilizar. Muy bien. Y acá vemos, ¿no? Come, Lucy, granos para que no te salgan espinillas y no tengas que echarte base. Es una mnemotecnia propia. Si a ustedes les parece fácil de recordar, la pueden utilizar, o si no pueden crear su propia mnemotecnia, ¿no? Muy bien, entonces para finalmente dar un último concepto sobre la piel, la epidermis, que es un tema también muy preguntado. Finalmente, la piel fina y la piel gruesa. ¿Qué denominamos la piel fina y la piel gruesa? La piel gruesa tiene 5 capas, las 5 capas que hemos mencionado anteriormente. ¿Dónde está la piel gruesa? En las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Ahí están los 5 que hemos descrito. ¿Y qué es la piel fina? El resto de la piel del cuerpo. Pero ya no tiene 5 capas, tiene 3 capas. En algunas literaturas dice que tiene 4 capas, pero yo les estoy mostrando esta última información, es de Garner, del 2015, donde menciona que la piel fina tiene solo 3 capas. Y es porque no hay estrato lúcido y tiene un estrato granuloso poco desarrollado. Muy importante esto también tener en cuenta cuando hablamos de piel fina. Muy bien, chicos. Les agradezco mucho su atención. Espero que esta clase les haya servido de base para continuar con todas las clases de histología que vienen posteriormente. Gracias a todos. Y esta es la bibliografía de todo lo mencionado en esta ponencia. Los invito también a revisarlo y gracias.